Hola, chicos y chicas. Vamos a hablar de resiliencia. Resiliencia es una propiedad, es un término, hablemos primero de término, que se utiliza en muchas disciplinas. Muchas veces se escucha hablar a psicólogos, ingenieros, médicos, estadistas, que hablan de resiliencia. En particular, hoy le quiero dedicar esta clase a Graciela, que es mi psicóloga, con la que hoy tuve justamente una charla muy interesante hablando sobre resiliencia. Entonces vamos a hablar de resiliencia, que es una palabra que proviene del latín, que significa rebotar, volver hacia atrás. Ahora bien, Holling en el 73 define la resiliencia como la cantidad de perturbación que un sistema puede soportar antes de cambiar a un estado estable alternativo. Acá ya nos estamos metiendo en lo que es la resiliencia ecológica, que es una medida de la cantidad de cambio necesaria para cambiar un ecosistema que posee procesos y estructuras a otro ecosistema que tiene otro conjunto diferente de procesos y estructuras. En realidad es el mismo ecosistema que luego de un impacto que tiene determinadas características de estructura y funcionamiento, luego del impacto pasa a tener otras características en estructura y funcionamiento. Eso es resiliencia ecológica. Que la resiliencia ecológica incorpora el tema de estados alternativos de equilibrio y habla de lo que es hablamos de la estabilidad en los sistemas. ¿Por qué hago referencia a la resiliencia ecológica? Porque, por ejemplo, fíjense lo que es la diferencia en los términos o en la terminología, no tanto la terminología, sino en las definiciones que tiene la resiliencia utilizada por los ingenieros al concepto de resiliencia ecológica. Fíjense, la esfera negra es el sistema, que se puede mover y cambiar, por eso pasa a ser esfera transparente, este es el sistema, en lo que nosotros hablamos de lo que es un valle, digamos, ¿no? Un valle en el que este sistema transita, modificando, por supuesto, su estructura y funcionamiento, pero que siempre la tendencia es a volver a la base de ese valle. Eso es la resiliencia desde el punto de vista de los ingenieros. Ahora, ¿qué pasa con el concepto de resiliencia ecológica? También hay valles, pero fíjense que en ese movimiento que hace el sistema, modificando su estructura y funcionamiento en un valle, puede atravesar un límite y puede pasar a otro valle de características diferentes y que también pasa a ser un estado estable. Es decir, que en el término de resiliencia ecológica hablamos de cambios que pueden haber en un ecosistema pasando de sistemas estables, de un sistema al otro estable. Y es aquí el concepto de estabilidad, que es un concepto muy complejo. No es fácil porque incorpora distintas variables, distintos componentes. La estabilidad, según Donohue y colaboradores, incorpora cuestiones relacionadas con la variabilidad, con la resistencia, con la resiliencia en sí, persistencia y robustez del sistema. Ahora, la estabilidad, cuando hablamos de estabilidad en ecología, es la capacidad de ese sistema de permanecer sin cambios
ante una perturbación y cuando hay un cambio, volver rápidamente al estado inicial cuando la perturbación alteró los parámetros del sistema. Es decir, es la capacidad de un sistema que ante cualquier perturbación pueda volver al estado inicial. Entonces, hablamos de estabilidad. Por ejemplo, y esto es importante, es muy importante porque tiene connotaciones de manejo o de conservación. Porque en ecología no es que hablamos de que los ecosistemas permanecen siempre idénticos en estructura y funcionamiento. Los ecosistemas van cambiando de forma natural, también lo hacen a través de periodos geológicos, hemos visto, con procesos de sucesión, que los ecosistemas han cambiado y cambian. Y más cuando existen perturbaciones que pueden ser naturales, pero que son las perturbaciones antropogénicas de las que nosotros hemos hasta ahora hablado y bastante. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de los arrecifes de coral, que son sistemas de alta diversidad y que obviamente proporcionan servicios clave ecosistémicos, principalmente la pesca, la protección costera y muchísimos servicios culturales. Los impactos humanos están causando una degradación continua y significativa de los arrecifes, y muchos han cambiado de estados dominados por corales a estados dominados por algas. Y ese cambio de pasar de un estado dominado por corales a un estado dominado por algas se debe a respuesta a presiones antropogénicas como el calentamiento global o la sobreexplotación de especies a través de la sobreexplotación por la pesca. Ahora, ¿qué pasa? Puede entonces ese arrecife luego estar estable en un estado dominado por algas, que pasó de un estado dominado por corales, pasó a otro estado estable dominado por algas. Entonces, comprender y diferenciar entre los factores que ayudan a mantener los arrecifes en estados dominados por corales frente a aquellos factores que facilitan el cambio a un estado dominado por algas no deseadas es un paso crítico, fundamental, clave para el manejo de este tipo de ecosistemas y, por supuesto, la conservación de los mismos. Entonces, ahora vamos a ir a hablar sobre los componentes que tiene la resiliencia, esa propiedad de la que estuvimos hablando hasta ahora, que incorpora dos variables. Una es la recuperación y otra es la resistencia, que no son sinónimos. Resiliencia no es sinónimo de recuperación y recuperación no es sinónimo de resiliencia, ni tampoco de resistencia, y resistencia no es sinónimo de resiliencia. Recuperación y resistencia son dos variables que conforman la resiliencia. ¿Qué es la recuperación? Es la capacidad de volver al punto original, al punto anterior al de la perturbación. Es decir, cuanto más resistente sea el sistema, la posibilidad de volver al punto inicial previo al impacto es mucho mayor. ¿Y la resistencia qué es? La resistencia indica la capacidad de un sistema de ser alterado por una perturbación. Es decir, mayor resistencia, mayor debe ser el disturbio, mayor debe ser la intensidad o duración para modificarlo. Es como que hay que hacer más fuerza. Esa pelotita de la que hablábamos antes, hay que empujarla mucho más cuando el sistema es más resistente y hay que empujarla mucho menos cuando el sistema es menos resistente. Entonces, recuperación y resistencia son dos componentes de la resiliencia, que a menudo pueden parecer que pueden, parece que ser lo mismo, pero están gobernados por distintos mecanismos.
Algunos mecanismos pueden promover tanto la resistencia como la recuperación. Por ejemplo, dependiendo de la escala temporal. Por ejemplo, una rápida recuperación puede parecer una mayor resistencia. Es decir, algo que se recupera rápidamente puede parecer que es más resistente. Entonces, son conceptos que suelen funcionar de manera complementaria. Veamos en estos gráficos, en estas figuras, la diferencia entre resistencia, recuperación y vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad es como la antítesis de la resiliencia. Cuanto mayor es la resiliencia de un sistema, menor es su vulnerabilidad, es decir, es más vulnerable. Más resiliente, menos vulnerable. ¿Sí? Entonces, veamos en estas figuras, las flechas son impactos. Las flechas rojas son impactos. Hay flechas más delgadas, el impacto es de menor intensidad, y flechas más gordas, el impacto es de mayor intensidad. Y lo que tenemos en el eje de las ordenadas es psi. Es esta variable que está definiendo una función ecosistémica cualquiera. Por ejemplo, la producción primaria. Es una función ecosistémica. Y el psi sub 1 es un valor de esa función ecosistémica que, por ejemplo, nosotros consideramos como tolerable en cuanto a la modificación. ¿Está bien? Entonces tenemos, y esto con respecto al tiempo, entonces tenemos el escenario A, tenemos el escenario B y tenemos el escenario C. Fíjense, en este momento, digamos en el escenario A, el sistema tiene esta producción primaria, viene el primer impacto, lo siente, vuelve nuevamente al mismo valor, viene el segundo impacto, lo siente, y cuando viene el tercer impacto, pasa a través del límite de psi sub 1 y vuelve. En el caso del escenario B, es distinto. Observen las diferencias. Fíjense que lo que está en rojo, las áreas que están en rojo, son, digamos, el espacio temporal en el que esa función ecosistémica está por debajo del límite tolerable. Entonces, hablemos de resistencia, hablemos de recuperación. ¿Cuál de estos tres escenarios presenta mayor vulnerabilidad? ¿Qué escenario presenta mayor resistencia? ¿Cuál mayor recuperación? ¿Cómo medimos la recuperación? ¿Cómo la podemos medir en un gráfico así? Hay que pensar un poco, pero es bastante sencillo. Veamos. El primer escenario nos está indicando que hay una alta resistencia porque viene el impacto y apenas se mueve, nunca baja, nunca pasa, nunca atraviesa el límite. Y tiene una lenta recuperación. ¿Por qué? Porque fíjense, sobre todo con el último, el impacto de mayor intensidad, que aquí se siente y tarda para volver al estado de función inicial, tarda todo este lapso de tiempo. El siguiente escenario, el B, está indicando una baja resistencia porque rápidamente, fíjense, apenas viene independientemente del impacto, del volumen del impacto, rápidamente atraviesa el límite tolerable, pero tiene una rápida recuperación. Fíjense que rápidamente, si miramos en el eje de las abscisas, en el eje del tiempo, rápidamente vuelve la función a su estado inicial. Y en el último tenemos baja resistencia y lenta recuperación. Baja resistencia y lenta recuperación. Entonces, ¿cuál de los tres escenarios es el más vulnerable? ¿Cuál es el que tiene una mayor ausencia, o mejor dicho, es menor la resiliencia? Vamos a hablar así, es menor la resiliencia. ¿Cuál es el menos resiliente? ¿Cuál es el menos resiliente?
Entonces, medimos la vulnerabilidad como el tiempo en el que la función ecosistémica estuvo por debajo del valor de psi sub 1, del valor límite, que ese valor está establecido, como les mencioné antes, por algún técnico, por algún científico o por algún interés. Entonces, toda el área sombreada en rojo está indicando todo ese lapso en donde el sistema está por debajo del valor deseado de función ecosistémica. Estamos hablando de que es el más vulnerable. Muy bien. Veamos algunas relaciones entre cambio ambiental epsilon, un cambio ambiental epsilon, el tiempo t y la función ecosistémica psi. El cambio ambiental puede ser cualquiera de los que nosotros conocemos. Puede ser cualquier factor antropogénico de cambio ambiental directo, sobreexplotación, fragmentación de hábitat, lo que sea. Lo que hemos visto hasta ahora, ese es un cambio ambiental que está, en este caso, en el escenario A, estamos graficando el cambio ambiental, los distintos tipos de cambio ambiental con respecto al tiempo, porque es fundamental para saber, y esto tiene que ver con técnicas de manejo, con técnicas de conservación, para saber cómo un ecosistema se pueden modificar sus propiedades de estructura o de funcionamiento en virtud de la conservación, y que es un sistema que está siendo impactado, tenemos que conocer el tipo de impacto. Y el tipo de impacto pueden ser muy distintos. Entonces, es fundamental la línea de investigación sobre el tipo de impacto. Y acá vemos que hay distintos tipos. Tenemos un tipo A, en donde el impacto se dispara en un momento y luego pasa a otro estado de forma rápida y se establece y queda instalado en otro punto. Tenemos el B, que es un aumento en la intensidad del impacto de forma sostenida y de forma lineal. Y tenemos un tipo de impacto, que es el C, en donde se da en un momento puntualmente y luego deja de existir ese impacto. Entonces tenemos en un primer caso de rápido inicio, el A, por ejemplo, una enfermedad, y pasa a estar una población toda, o sea, el impacto es, aparece la enfermedad y ya se instala la enfermedad. El B es crónico, por ejemplo, la pérdida lenta y crónica de hábitat. O el C, una perturbación transitoria, por ejemplo, una inundación, una sequía, que son transitorias. Ahora bien, vamos a hablar de la resistencia que tiene el sistema al cambio ambiental. Resistencia, que dijimos que es una de las variables que conforman la resiliencia. Acá lo que tenemos graficado en el eje de las abscisas es el tipo de cambio, es un cambio ambiental que va en aumento en cuanto a la intensidad. Y se grafica en función de cualquier función ecosistémica, por ejemplo, la producción primaria, que es psi. Entonces vemos tres escenarios, el escenario D, el escenario E y el escenario F. El escenario D es que el factor de cambio, o sea, el cambio ambiental, que va en aumento, el sistema es resistente, 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 no cambia mucho, hasta que llega un punto en donde la función ecosistémica baja. Este es un tipo de escenario. Este es uno que ya de entrada, apenas hubo una alteración en el cambio ambiental, la función ecosistémica comienza a disminuir. Y acá tenemos un caso que vamos a explicarlo después con más detalle, que se llama presencia de histéresis. ¿Qué es la histéresis? Es la convivencia en un punto, en este punto de cambio ambiental, de dos potenciales estados en la función ecosistémica. Entonces, el impacto ambiental comienza a aumentar en magnitud y llega a un punto
que es un estado ambiental crítico en el que puede saltar, porque acá lo que están graficados son como isolíneas, entonces, acá no está el tiempo incluido, estos son isolíneas, como las que hablábamos de las isolíneas cuando vivimos en poblaciones. Entonces, acá lo que vemos es que existe un valor de cambio ambiental en el que pueden coexistir dos estados digamos, de la función ecosistémica, para luego después instalarse en este estado bajo de función ecosistémica. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el primer caso relativamente resistente, el segundo caso es menos resistente, y el caso F es presencia de histéresis, que la vamos a ver en un ratito un poquitito más en detalle. Y acá lo que vemos es resistencia y recuperación al cambio ambiental, y vemos todo, todo junto. Entonces vemos, en el caso del escenario, acá estamos con respecto al tiempo y esta es la función ecosistémica. En el caso H no hay perturbación. Este es completamente resiliente. El impacto ambiental, que es la flecha roja, no le hizo ni mu. Tenemos una resistencia limitada, pero una recuperación completa, porque acá, fíjense, viene el impacto acá, el impacto en este momento, y luego comienza a verse, luego de este lapso de tiempo, comienza a verse un cambio en la función ecosistémica, pero se recupera. Después el J es una resistencia limitada y no se recupera. Y el K tiene una baja resistencia porque rápidamente, en este caso, la función ecosistémica se ve afectada. Entonces ahora vamos a hablar del caso ese de histéresis. ¿Por qué? Porque conocer si el sistema en el que tenemos que trabajar, si el sistema que tenemos que conservar, si el sistema que tenemos que manejar, restaurar, presenta características de histéresis, es fundamental para cualquier plan o actividad de restauración que nos propongamos. ¿Y qué significa histéresis? Se refiere la situación de histéresis a aquellas en donde, entre comillas, el camino de salida no es el mismo que el camino de entrada. Ahora esto se los voy a aclarar con un ejemplo, porque esta es obviamente una definición coloquial que así suelta no la van a entender. Pero sí es importante saber que en un sistema con histéresis es muy difícil revertir un cambio de estado. Recuerden que cuando hablábamos de resiliencia dijimos que pueden haber estados alternativos. En un punto, o sea, el sistema está instalado en un punto y luego puede atravesar un límite y puede pasar a otro punto de estabilidad. Entonces, de ese nuevo punto de estabilidad, si queremos aplicar una medida de manejo, la idea es que vuelva, por ejemplo, en lo que hablábamos de los arrecifes de coral, un arrecife dominado por algas, vamos a aplicar algún método de manejo como para volverlo un arrecife dominado por los corales. Entonces, cuando el sistema presenta histéresis, el cambio que sufrió para pasar ese arrecife de coral a un arrecife de algas, dominado por algas, esos cambios que sufrieron, para pasar, que sufrió el arrecife, para pasar de un arrecife dominado por algas a un arrecife de vuelta dominado por corales, es mucho más el esfuerzo, mucho más las medidas de restauración que hay que aplicar cuando el sistema tiene histéresis. Y vamos a hablar, por ejemplo, del caso de las lagunas turbias. Estas diapositivas nosotros ya las vimos. Las vimos cuando les conté el tema del glifosato, ¿no? Estos son lagunas poco profundas típicas de la región pampeana. Poco profundas porque no son de profundidades de mayores a 4 metros de profundidad máxima. Imagínense, el lago Nahuel Huapi puede llegar a tener 1100, 1200 metros de profundidad, son distintos lagos. Estas son lagunas en forma de palangana, es decir, el perfil es un típico perfil en forma de palangana. Y se da en las lagunas poco profundas, como las de la llanura pampeana, el típico
equilibrios alternativos entre lagunas claras y lagunas turbias, porque tienen histéresis, son sistemas que presentan histéresis. Fíjense, una laguna en estado claro es mucho más biodiversa, presenta plantas arraigadas en el fondo, y que la presencia de estas plantas, que son alimentadas obviamente por los nutrientes y obviamente por la luz, compiten con el fitoplancton, que sería la fracción microbiana autotrófica de la columna de agua, que es la que domina en un estado de aguas turbias. Un estado de aguas turbias está dominado por el fitoplancton compite directamente, no permite el crecimiento de las plantas del fondo porque le hacen sombra y porque le consume principalmente los nutrientes. Entonces, en las lagunas pampeanas lo que sucede es esto. En estados alternativos de sistemas de alta diversidad a sistemas de menor diversidad y de aguas más turbias. Y aquí es lo que vemos en Sheffer, en el año 90, describe los estados alternativos en sistemas de agua dulce que son lagunas poco profundas. Esto se da en lagunas poco profundas en donde hay una alternancia entre presencia de plantas sumergidas en el fondo y de fitoplancton. Fíjense, y ahora vamos a remitirnos a esta figura, que estamos hablando de isolíneas, de nutrientes y de turbidez. Empezamos en el extremo cero, en donde son sistemas de pocos nutrientes. Al tener pocos nutrientes, vemos que existen, fíjense, aquí estamos hablando de sistemas en donde hay una dominancia de vegetación sumergida y estamos hablando de sistemas en estado claro. Las flechas indican que cualquier cambio en un factor relacionado con la turbidez, ¿sí?, que puede ser por cualquier cuestión, algún ingreso puntual de propágulos o lo que fuere, el sistema siempre vuelve y permanece con una dominancia de vegetación del fondo y son sistemas claros. En las lagunas pampeanas, en donde les conté el glifosato que actúa como fuente de nutrientes, como también fertilizantes, por ejemplo, en la medida que van aumentando los nutrientes, ¿sí?, fíjense que el sistema comienza a llegar, va cambiando, hasta llegar a un punto que se llama de turbidez crítica, donde el sistema pega un salto, es cuando el fitoplancton pasa a dominar y estamos en sistemas turbios en donde hablamos de que no hay vegetación sumergida. Ahora, existe, por ejemplo, este nivel de turbidez, en este punto que está aquí, que estamos con la posibilidad de la coexistencia de dos estadios, uno claro y uno turbio. Es decir, entrando en estas fracciones, en estas áreas, cualquier movimiento en turbidez en este sector pasa a un estado, se instala en un estado turbio, y en este punto, por muy pequeño que sea el cambio, pasa a un estado claro. Es decir, en esta zona estamos en lo que llamamos estados alternativos. Ahora, ¿qué pasa? Si siguen aumentando los nutrientes, en este punto, queda instalado el sistema en este estado con esta turbidez. Y cualquier tipo de manejo que querramos hacer en un sistema que presenta histéresis como este, que el objetivo es llevarlo a un sistema claro de mayor diversidad y con menor riesgo de que aparezcan floraciones de algas tóxicas, entonces uno que puede pensar, bueno, vamos a disminuir la carga de nutrientes, es decir, ir de este punto hacia acá. Pero fíjense que cuando vamos de este punto hacia acá, en un sistema con histéresis,
cuando venimos en este sentido, tenemos que llegar a este punto, tenemos que disminuir esta cantidad de nutrientes para que pegue el salto a un sistema claro. Acá lo vemos en uno de estos diagramas muy claros, que son los valles y las bolitas. Las bolitas es donde está la laguna, la bolita es el sistema. Fíjense que tenemos un sistema oligotrófico con pocos nutrientes y son sistemas claros. Claro, a un sistema en el eje de las abscisas, a un sistema turbio. Acá tenemos posicionados los dos estados estables. Uno es este que es la bolita ubicada en el sistema claro, con bajos nutrientes, y la bolita ubicada en el sistema turbio, con altas cantidades de nutrientes, porque estamos en un eutrófico, estamos acá. Tanto este estado claro como este estado turbio son estados estables. Pero fíjense que en la medida que van aumentando los nutrientes, atravesamos periodos en donde pueden coexistir dos estados alternativos, claro y turbio. Ante pequeñas perturbaciones relacionadas con los nutrientes, pueden atravesar cualquiera de estos dos estados. Entonces, conocer sistemas que presentan histéresis, no todos los sistemas presentan histéresis, es clave a la hora de los, digamos, de los manejos o de las estructuras que querramos aplicar para manejar sistemas, en este caso acuáticos. Muy bien. Ahora bien, ¿qué mecanismos son los que sostienen la resistencia o recuperación de una función, por ejemplo, como vimos, producción primaria, de una función ecosistémica a una perturbación ambiental? Y vemos que estos mecanismos están separados según si son especies, comunidades o paisajes. Si son especies, y entre paréntesis, res es porque favorecen la resistencia y rec favorecen la recuperación, tenemos en un nivel intraespecífico sensibilidad a cambio ambiental, tasa intrínseca de crecimiento poblacional, plasticidad fenotípica adaptativa, variabilidad genética, efecto ALE. Ahora cada uno de estos los vamos a ver rápidamente. Si estamos en un nivel de comunidad, que ya hablamos de interespecífico, hablamos de correlación entre rasgos de causa y efecto, esto ahora lo vamos a ver qué es, esto favorece la resistencia, redundancia funcional favorece resistencia o recuperación, y estructura de las redes de interacción o redes tróficas favorece la resistencia. Y desde el punto de vista ecosistémico o paisajístico, hablamos de la heterogeneidad local ambiental que favorece la resistencia, conectividad funcional a escala de paisaje, favorecen tanto la resistencia como la recuperación, potencial de presentar estados alternativos, histéresis, que es favorece tanto la resistencia como la recuperación, y el área, o sea, el tipo de hábitat natural a escala de paisaje, que también es una propiedad que tienen los ecosistemas que puede favorecer la resistencia y la recuperación. Entonces vamos a ir viendo que estos mecanismos a nivel especie y comunidad tienen que ver principalmente con los rasgos de los individuos, las poblaciones y las comunidades. En cambio, los mecanismos a escala de paisaje están principalmente determinados por los pools, o sea, los grupos, las agrupaciones de especies, tanto a escala local y regional, pero además a las características del ambiente abiótico, de la estructura abiótica del ecosistema, porque acá estamos hablando de interacciones entre poblaciones y estas poblaciones cómo interactúan con el medio abiótico. Vamos a empezar con las especies, o sea, a nivel especie, a la escala específica, y vamos a hablar sobre el primero de esas propiedades, que es la sensibilidad al cambio ambiental. Bueno, esto es muy sencillo y muy lógico. Las distintas especies varían en sus respuestas a cambios ambientales porque se adaptan de forma estructural y funcional a esos cambios. Esto nosotros lo vimos cuando vimos ese cuadro que hablábamos de la respuesta a los cambios, ¿se acuerdan?
esa figura que trabajamos en clase? Con los distintos mecanismos estructurales y funcionales que tienen los distintos niveles organísmicos para adaptarse. Bueno, la sensibilidad, entonces, individuos con rasgos que confieren una menor sensibilidad al cambio ambiental, es decir, que son menos sensibles a cualquier cambio, son más resistentes. O sea, les afecta menos cualquier cambio. Por ejemplo, que hay árboles en un bosque que varían en su sensibilidad a la sequía dependiendo de la cantidad de carbohidratos no estructurales que posean. Entonces, si tienen más carbohidratos, ¿sí? Tienen mayor posibilidad de resistir. Y si tienen menor cantidad de carbohidratos, tienen menor. Esto va a afectar la resistencia general del bosque, porque este es un bosque de estado dominante, por ejemplo, que tiene estas características. La siguiente, que es una propiedad típica de las poblaciones, es cómo se reproduce, qué tasa de reproducción, tasa intrínseca de reproducción, que esto es una característica poblacional. Esto lo vimos en ecología general, y si cursaron poblaciones, lo vieron más que en ningún otro lado. Es la capacidad de las poblaciones de crecer rápidamente a partir de bajos números, pocos individuos, a ver cómo es la tasa intrínseca, es decir, la capacidad de cuántos individuos deja un individuo en un lapso de tiempo. Y que está regido por un conjunto de características relacionadas con el tiempo de generación y las tasas de mortalidad y las tasas de natalidad. Bueno, esta es la ecuación que conocemos, un cambio en el número poblacional respecto al tiempo, es la diferencia entre los nacimientos y las muertes, es en función del número inicial de individuos con el que se cuentan. Entonces, especies con alta tasa intrínseca de reproducción se van a recuperar mucho más rápido a una perturbación ambiental. Y van a mostrar más resistencia, o sea, se recuperan más rápido y son más resistentes, sobre todo en la fase de crecimiento. ¿Cómo se calcula las tasas, o sea, la R? Bueno, repasando. Calculamos, nosotros lo practicamos en ecología general haciendo tablas de vida, acá están las típicas tablas de vida que eran tan engorrosas de calcular, y acá es cómo se calcula el R. Esto en esta especie, en esta cohorte de esta plantita tan hermosa que está en los jardines, da un R de 2,41. ¿Está bien? Acá hay otro ejemplo de estos cirripedios, que también se ha hecho una tabla de vida y acá te da una tasa de reproducción per cápita mucho más bajo que la de la plantita con flores tan hermosas. Esto es de 0,08. Muy bien. La siguiente característica a nivel específico, estamos hablando de la plasticidad fenotípica adaptativa. ¿Qué plasticidad tiene la especie? Esto te da la alta capacidad o baja capacidad que tienen de responder a cambios ambientales a través de comportamiento flexible o estrategias fisiológicas que van a promover la supervivencia y la resistencia. Por ejemplo, el comportamiento de termorregulación es esencial como herramienta de supervivencia para muchos ectotermos, y miremos estos bichos divinos, típicos ectotermos, poiquilotermos, regulan la temperatura en función de una regulación externa, necesitan ubicarse al sol y luego ubicarse a la sombra, toda vez que necesitan regular la temperatura, ya que no tienen, como los euritérmicos, no tienen la capacidad innata de regularse la temperatura. Ellos tienen que hacerlo de forma voluntaria. Miren lo que son estos bichos tan hermosos. Ciertos insectos, bueno, miremos estos bellísimos, cascarudos, iridiscentes. Civilizaciones los han adorado, como los egipcios, los famosos cascarudos egipcios, que si han ido a alguno de estos museos en Europa, seguramente alguna vez van a ir, si no fueron, y van a ver ciertas antigüedades provenientes de la cultura egipcia. Los escarabajos estaban
muy bien representados, el lapislázuli, ¿no? Bichos hermosísimos. Bueno, estos insectos también obviamente son que tienen que regulan su temperatura. Lo hacen a través, bueno, anfibios, miren lo que son estos. Son para quedarnos un rato largo mirándolos. Son hermosísimos. Entonces, acá hay un trabajo en donde se ve cómo los reptiles, insectos y anfibios, que les mostré recién, tienen un rango en lo que está en color claro, son, digamos, las capacidades donde ellos tienen fisiológica, o sea, las áreas, estamos hablando de temperatura con respecto a la temperatura máxima, la temperatura máxima en grados en los que en el ambiente y lo que ellos tienen en su cuerpo y que tienen cuando pasan a esta área que es de este color más amarillito, acá es cuando comportamentalmente ellos buscan lugares para termorregular. Es decir, este es un ejemplo, acá hay más detalle, si quieren pueden acceder al trabajo como para estudiar este caso particular. Pero bueno, lo importante es que la mayoría de los ectotermos terrestres son poco tolerantes a las temperaturas que superan su más alto límite corporal, es decir, aguantan un tiempo, o aguantan una temperatura y cualquier temperatura que supera esa corporal tienen que buscar desde lo comportamental o lo fisiológico alguna forma como para regular, buscando sombra, cuevas o enfriándose por evaporación. Entonces, algunas especies tienen ese comportamiento y por supuesto las hacen mucho más resilientes porque se pueden recuperar rápidamente ante un cambio de temperatura, porque comportamentalmente o fisiológicamente lo pueden regular. La variabilidad genética es clave. La variabilidad genética te dice que una alta variación genética adaptativa aumenta la probabilidad de que un genotipo tolerante a una perturbación ambiental esté presente en una población. Obviamente tenemos una población altamente variable genéticamente. Ante un cambio es altamente probable que aparezca un genotipo que se lo banque. Entonces eso le induce resistencia a toda la población. Entonces, además, la persistencia de esos grupos, ¿sí? Que son tolerantes, y si esos grupos tolerantes tienen una alta tasa de reproducción, además, entonces estamos hablando de que se recupera por completo la población, es decir, resisten porque aparecen, dada la variabilidad genética que tienen, aparece un genotipo que si encima se reproduce mucho, o sea, no solo resiste, sino que se recupera rápidamente la población. Acá vemos un caso, un ejemplo en Zoostera marina, que es una alga, que se observa que la diversidad genética de esta especie reemplaza a la diversidad específica. Es decir, tienen tanta variabilidad genética que hace que la función ecosistémica, aun cuando tienen muy poca variabilidad de especies, la variabilidad genética que tiene una sola especie, con eso se banca perfectamente esos que se llaman como bosques marinos, que están dominados, por ejemplo, por Zoostera marina. Muy bien. Y acá es importante y cobra relevancia los efectos de la epigenética. Acá yo les adjunto un trabajo del gato y la caja, que son capos, estos pibes que tienen una capacidad de divulgar, tienen una enorme cantidad de periodistas científicos, biólogos, físicos, y han armado un equipo de primer nivel donde hacen una divulgación científica realmente asombrosa y muy buena. Y tienen un artículo que los invito, yo se los adjunté en el campus por si lo quieren leer, en donde explican claramente cuál es la importancia de la epigenética. Y la epigenética, que es importante, ha revolucionado muchísimo en los últimos años, conceptos paradigmáticos que se tenían sobre la variabilidad genética, que habla sobre que es el estudio de la variación de los rasgos fenotípicos
a nivel celular y fisiológico que cambian, en función de que hay ciertos factores ambientales externos que modifican la apertura o cierre, el on-off de los genes, que son los disparadores de otros genes que permiten la expresión de determinadas características. Es decir, no es que hay una mutación, sino que aparece un factor ambiental que dispara un gen que es el que habilita a otro gen para que se exprese. Y eso es lo que estudia la epigenética. Entonces, es importante también en esto los conceptos de epigenética a la hora de la resistencia y la tolerancia dentro de las tolerancia y recuperación dentro de las poblaciones. Y el efecto Ali, que tal vez si lo vieron en ecología de poblaciones también, es también saber si las poblaciones tienen o no este efecto. El efecto Ali se da y se visualiza a bajas densidades. Es un fenómeno caracterizado por la correlación entre el tamaño poblacional y el fitness. El fitness es la capacidad, por ejemplo, de dejar propágulos. Entonces, acá tenemos tres escenarios. Uno con un fuerte efecto Ale, uno con un débil y otro con que no tiene. Fíjense que a bajas abundancias, acá estamos hablando de la tasa de reproducción, a bajas abundancias, por ejemplo, en las poblaciones que tienen un fuerte efecto Ale, a bajas abundancias, la reproducción es baja. Muy baja. Acá es un poco baja y acá directamente no tiene nada que ver la abundancia con respecto a la tasa de reproducción, porque acá estamos hablando del R. Esto que estás graficado es el R en función del K, ¿sí? O sea, en función del N, perdón. Que el R se hace 0 cuando la abundancia llega al K. Entonces, ¿cómo está graficado esto? Te da una idea si tiene un efecto fuerte o un efecto o no hay efecto. Entonces, lo que figura aquí, tomado de este paper, son los distintos mecanismos y cómo trabajan. Léanlos, yo no los voy a repetir ahora, que hacen que una población tenga mayor o menor efecto Ale. Entonces, por ejemplo, la posibilidad de encontrar pareja en especies con reproducción sexual. Si hay pocos individuos, ¿sí?, la probabilidad de encontrar pareja es menor. El punto 2 es para aquellas especies que tienen fecundación externa y liberan huevos o esperma en el medio. Entonces, pocos individuos, la probabilidad de que el esperma se encuentre con los huevos es menor. Y acá hay distintos otros aspectos, y acá los invito a que lo lean, de cómo trabajan, y qué importancia tienen a la hora de conocer la resistencia o recuperación que tiene una especie, ¿no? Acá hay componentes para la supervivencia de aquellas especies que tienen efecto Ale, y acá también juntos, digamos, para reproducción y supervivencia, que es interesante, léanlos, porque pueden sacar ejemplos interesantes. Ahora vamos a pasar a escala comunidades interespecíficos. Esto es importante, y acá esto es un tema en el que argentinas, en particular argentinas, ecólogas argentinas han trabajado, ahora vamos a presentarla, han trabajado muchísimo a nivel mundial, haciendo teoría ecológica, científicos argentinos. ¿Y qué tiene que ver con esto? Fíjense, pues esto tiene que ver mucho con cambio climático, con cambio ambiental, con calentamiento global, con todos los, digamos, los factores antropogénicos que venimos hablando. Relacionar lo siguiente. Cuando la disminución de una población debido a una perturbación ambiental, es decir, una perturbación ambiental genera la disminución del tamaño de una población. Cuando esa disminución está positivamente correlacionada con el efecto sobre la función, sobre una función ecosistémica, hablamos de menor resistencia, es decir,
Una especie que se ve alterada por un impacto y que esa disminución en el número de individuos de esa especie, producto del impacto, está directamente correlacionada, es decir, menos individuos, ¿sí? Genera una mayor sensibilidad al impacto, está positivamente correlacionada con un mayor efecto sobre una causa, sobre un efecto en una función ecosistémica, hablamos de que esa población tiene menos resistencia, es menos resistente. Es decir, si no hay una correlación entre causa y efecto, hay mayor resistencia. Es decir, conocer de qué forma está conectada la especie con la función ecosistémica, por ejemplo, con la producción primaria. Una especie vegetal, si se ve impactada y disminuye el número de individuos de esa especie, y esa disminución en el número de individuos de esa especie está directamente correlacionada, es decir, disminuye la producción primaria, entonces estamos hablando de que es una población que tiene menos resistencia. Está conectada la causa y el efecto. Y no siempre pasa así. Y acá les quiero presentar a Sandra Díaz. Sandra Díaz es la ecóloga, que seguramente la conocen, y que ha sido últimamente premiada el año 2019 con el premio Príncipe de Asturias. Es una de las científicas más renombradas a nivel mundial que tiene nuestro país, y es una mujer y es ecóloga. Estamos hablando de ecología, es grandioso esto. Sandra Díaz, además, bueno, tiene innumerables premios, es una de las mentes científicas más influyentes del mundo y ha contribuido a lo largo de toda su trayectoria, y lo sigue haciendo, en el área de ecología, estudiando comunidades, ecosistemas, macroecología y la biodiversidad en el contexto del cambio climático. Fíjense en un trabajo emblemático y precursor de Sandra Díaz, que es este que está aquí, y que fue publicado en el 2013, en Ecology and Evolution, que en este trabajo, ¿qué sostienen los autores? Los autores dicen que las personas, la gente, dependemos de los beneficios que le proveen los sistemas ecológicos. Eso nosotros ya lo sabemos. Dicen estos autores que es de urgencia y prioritario comprender cómo responden los servicios ecosistémicos y las funciones que sostienen esos servicios, de esto ya sabemos, a los factores de cambio, cómo responden. Y proponen en este trabajo un marco de medición de riesgo que analiza los rasgos funcionales que determinan los efectos de las especies sobre los ecosistemas y sus tolerancias a los cambios ambientales. Es decir, toman las especies y estudian los rasgos funcionales de cada especie y los miden y generan variables para saber cómo afectan a todo el ecosistema ante un cambio ambiental. Entonces ellos definen función específica de efecto como la capacidad por gramo o per cápita de una especie de afectar una propiedad ecosistémica, es decir, cuánto per cápita afecta un individuo o una función ecosistémica. Y también definen la función de respuesta específica, es decir, la habilidad de una especie de mantener o mejorar su población según cambie el ambiente. Es decir, definen dos funciones muy relevantes que a partir de allí, de esto, caracterizan a las especies dentro de un ecosistema, y de esa forma pueden evaluar cómo el ecosistema en su conjunto puede responder ante un cambio ambiental. Y de esta forma, haciendo estos estudios y teniendo estas variables, hacen la medición de riesgo. Y te dice, la medición de riesgo es la seguridad de un servicio ecosistémico que depende, esa seguridad depende de esas dos funciones que definen. Y que bueno, léanlo, este trabajo es muy importante, se los voy a incluir por si desean profundizar un poco más, y les recomiendo ver el video que adjunto de cuál fue el discurso de Sandra Díaz en España en el momento de recibir
el Premio Príncipe de Asturias, que es realmente algo hermoso. Se los recomiendo para que lo lean. Muy bien, continuemos. Otra propiedad a escala comunidad, redundancia funcional. Esta es muy sencilla, porque claro, múltiples especies en una comunidad que realizan funciones semejantes. Sí, por ejemplo, acá tenemos un girasol y todas estas especies son polinizadoras, es decir, funcionalmente son semejantes. Entonces, si tenemos comunidades con especies que tienen redundancia funcional, la resistencia al ecosistema, al cambio de un ecosistema será mucho mayor. Otra cuestión importante también es cómo están estructuradas las redes tróficas, por ejemplo, las redes de interacciones biológicas. Entonces, cuanto mayor, cuando más entramado y cuanto más compleja sea las tramas tróficas, en donde hay más redundancia funcional también, entonces más resistente será la comunidad. ¿Por qué? Porque pérdida de especies conectadas en redes de interacciones pueden causar además extinciones en cascada que si no hay redundancia funcional, por ejemplo, o si no hay muchos integrantes por nivel trófico, la pérdida de una especie, esa pérdida en cascada puede ser mucho más grave para la función la función ecosistémica de toda la comunidad. Y ahora vamos a hablar, ya llegando al final, de los mecanismos a nivel paisaje que tenemos que favorecen a la resistencia o a la recuperación. La primera que tenemos es la heterogeneidad ambiental. Heterogeneidad ambiental. Esto es clave, la heterogeneidad ambiental. Acá estamos viendo algunos hermosos paisajes, estos bien de la zona del nordeste argentino. Estamos hablando que la heterogeneidad espacial puede mejorar claramente la resistencia de una función ecosistémica. ¿Por qué? Porque facilita la persistencia de una especie individual bajo la perturbación ambiental al proveerle de mayor rango de recursos y refugios, que son estos microclimas. Es decir, hay más heterogeneidad, hay más posibilidad de que la especie se la banque porque puede encontrar más recursos. O también esa heterogeneidad espacial aumenta directamente la riqueza específica total porque hay mayor número de hábitats. Y esta heterogeneidad espacial puede operar a distintas escalas. A escala pequeña, a escala media, a escala grande. Y obviamente una heterogeneidad ambiental a través de distintas áreas promueve lo que llamábamos nosotros la diversidad beta o beta diversidad, que es esa diferencia o esa variabilidad que existe, por ejemplo, entre paisajes distintos. Entonces, mayor heterogeneidad, hay más probabilidades de que haya como paisajes distintos. Y eso favorece la beta diversidad. Después hablamos de lo que es la conectividad funcional y hablamos de lo que son las metapoblaciones. Esta es otra propiedad importante a escala paisaje. Las poblaciones, metapoblaciones, son poblaciones estructuradas en parches unidas por corredores. Estos corredores permiten el flujo génico, permiten la probabilidad de la inmigración y emigración de los individuos de cada parche de esta, digamos, metapoblación. Entonces, la teoría de metapoblaciones sugiere que en paisajes bien conectados, en donde los corredores son fuertes, las poblaciones van a persistir mucho mejor. ¿Por qué? Porque se da lo que se llama el efecto rescate, en donde si hay un problema en el parche C, ¿sí? Si hay un cambio ambiental en este parche que altera a esta fracción o este parche de población, del parche B probablemente haya inmigración y termina siendo esta parte rescatada por los individuos que pudieron correr por ese corredor del otro parche. Entonces, la presencia de corredores es más que importante cuando las poblaciones están estructuradas en metapoblaciones. Acá figura lo que es la definición del efecto rescate, léanlo. Y después el área de hábitat natural a escala paisaje, también
esto da una posibilidad de que haya mejor conectividad funcional entre esos parches de una metapoblación. Entonces, el tema, y esto es importante a la hora de nosotros de las evaluaciones de impacto ambiental, de los estudios de impacto ambiental, de los manejos que hagamos, programas de manejo, programas de restauración. Entonces, una mayor extensión de hábitat natural otorgará mayor diversidad genética, mayor redundancia funcional, que va a promover, por supuesto, la resistencia de las funciones ecosistémicas. Y acá tenemos el tema nuevamente de los estados alternativos. De los estados alternativos, con la presencia, que tengan o no presencia de histéresis, es decir, que da la posibilidad de que el sistema se encuentre en distintos estados. Entonces, dependiendo de las características digamos, de los estados alternativos, y vayamos al tema de los arrecifes de coral. Los arrecifes son de coral, pero han pasado a ser arrecifes a otro estado estable de arrecifes de algas. Entonces, estudiar esa situación de presencia o no de histéresis, si tiene histéresis, te va a dar una idea si es más costoso o si es más difícil recuperar, pasar del estado de arrecifes de algas, pasar al estado de arrecifes de coral. Si tiene histéresis, le va a costar más. Y si el sistema no tiene histéresis, la recuperación va a ser más sencilla. Y con esta foto llegamos al final de esta clase, y que el tema de la resiliencia, además desde lo personal, en estos momentos, también podemos hacer una introspección nosotros mismos, con nosotros mismos, para saber en qué estado estamos, cómo son nuestros mecanismos, de cómo nos impactan las cosas, cómo tenemos más resistencia o menos resistencia a determinadas cosas, nos recuperamos mejor, no nos recuperamos, hay momentos en que nos recuperamos, hay momentos que no, así que bueno, terminamos la clase de hoy. Que sigan bien, chicos.